Muy buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos del Montonero. Bueno, ayer Bolivia nos sorprendió a todos los latinoamericanos, particularmente a los peruanos, con un intento de golpe de Estado del general Zúñiga, el comandante general del ejército. Bueno, este golpe fue muy inusual. Una movilización de tanquetas y efectivos militares hacia el palacio del gobierno boliviano a eso de las 3 de la tarde. Pero todo parecía muy surrealista, muy curioso, en el sentido de que era un golpe militar, es decir, era el uso de la fuerza para quebrar el sistema institucional boliviano, pero no, en realidad no se utilizaba la fuerza, no se utilizaba la fuerza. Incluso vimos una tanqueta intentando entrar a Palacio, pero parecía más una puesta en escena, porque las tanquetas cuando quieren romper una puerta lo hacen. Entonces, este golpe ha generado, si bien es cierto, convocó una reacción latinoamericana en contra del golpe. Hoy las democracias latinoamericanas ya no aceptan este tipo de salidas. Eso ha quedado evidente el día de ayer. Y si bien es cierto, hubo una importante reacción latinoamericana, la pregunta que surge luego de estos hechos es si se trató realmente de un golpe de Estado o de una puesta en escena, una farsa para las tribunas. El propio general golpista, el excomandante general del ejército, dijo después de los hechos, ahora el general está detenido, que lo había conversado con el presidente Luis Arce. Y otras versiones señalaban que detrás de esto estaba la disputa entre Luis Arce y Evo Morales por la conducción del Estado bolivariano de Bolivia. Bueno, para hablar de estos temas, el día de hoy hemos convocado a Enrique Fernández García, docente universitario, analista político y estudioso de los fenómenos políticos y sociales de Bolivia y América Latina. Buenas tardes, Enrique, gracias por la conversación. Víctor Andrés, como siempre, no es sino un gusto estar en el Montonero, aunque hablando de temas poco gratos que se originan en Bolivia y curiosos, ya realizando su aporte para la historia del anecdotario político, seguramente. Bueno, Enrique, ¿qué siente, cómo perciben los bolivianos? ¿Fue un verdadero golpe o un intento de golpe o una puesta en escena? Por lo que se ha podido advertir en las últimas horas, yo diría que podemos procurar la explicación de este acontecimiento recurriendo a tres hipótesis. Así, estaríamos en condiciones de preguntarnos si es que fue un golpe, un autogolpe o una farsa. Lo primero que probablemente se descarte tenga que ver con el golpe o intento de golpe por algunos elementos que ya fuiste planteando. Vale la pena remarcar primero que el protagonista de todo esto, el general Juan José Zúñiga, fue uno de los peores de su promoción del año 1990 en el marco de la formación militar. Había 65 personas y él obtuvo el puesto número 48. Esto no es menor porque cuando se asciende al generalato y finalmente se consagra una persona para que, como en su caso, sea comandante del ejército, se toman en cuenta los antecedentes académicos, de tal modo que alguien que haya obtenido el puesto 48 de 65, que reciba esa suerte de elevación y hasta consagración profesional, no es sino algo enigmático. Tiene que haber otros motivos que resulten atendibles para que se entienda qué es lo que ha ocurrido en ese cambio desde su perspectiva. Este señor Zúñiga hace algunos días hizo declaraciones sorprendentes, porque la regla en los últimos años, desde la perspectiva institucional de las Fuerzas Armadas, es que los militares no estén haciendo declaraciones públicas, peor todavía, de naturaleza política. Sin embargo, Zúñiga fue entrevistado por algunos medios, incluyendo un programa muy afín al gobierno, se llama No Mentirás, y su productor tiene altos contratos económicos con el régimen de Luis Arce, y allí realiza una serie de aseveraciones que son tan contundentes cuanto favorables al régimen de Arce. Lo ataca a Evo Morales, dice, sintetizándolo, que él no va a permitir que vuelva al poder y que hasta ofrece su vida en favor
de la salvación de este país. Y días después hace declaraciones similares en una entrevista que fue registrada por el periódico El Deber. Tenemos en consecuencia a Zúñiga, militar, comandante del ejército, que no tiene los mejores antecedentes desde el punto de vista de su excelencia formativa, quien hace declaraciones, lo que no suele ocurrir tanto en la televisión como en el periódico y las repercusiones que esto tiene en las redes. Esto tendría que haber originado otro tipo de reacción mucho más enfática del gobierno, que no lo hizo. Se hablaba de que había sido destituido como consecuencia de esto. Y esto sucede de manera previa a lo que finalmente ocurrió ya el día de ayer. Así que tenemos una situación atípica respecto a una persona que además, y es algo que está circulando en las redes, y termino aquí por el momento, tenía un vínculo cercano con el presidente Arce a tal punto que jugaban juntos baloncesto, de tal modo que no podríamos decir que él estaba ya trabajando de manera militante en socavar el poder de Arce y en favorecer a otra gente, como por ejemplo podría ser el caso de Evo Morales Ayma. Ahora, más allá del pronunciamiento de la OEA y de los países democráticos de la región condenando el golpe, lo cierto es que el régimen de Luis Arce había profundizado el proceso revolucionario bolivariano a tal extremo que Bolivia es uno de los pocos países de la región que tiene presos políticos. Evidentemente, ahí está el caso de la señora, de la expresidenta Yanina Áñez, del gobernador Camacho de Santa Cruz. Y una de las condiciones para que un régimen bolivariano profundice el proceso político es el control de las Fuerzas Armadas. Ese es, ese es el principio básico. Entonces, todos entendíamos que en Bolivia el software cubano ya había logrado controlar a las fuerzas. Y acabas de señalar que era un militar en el puesto 48 de alrededor de 60, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que surja algo que rompa esta lógica? Esa es la gran pregunta que se hacen los latinoamericanos, ¿no? Comentario. Lo que pasa es que si no existe el respeto por la institucionalidad republicana, lo cual implica que haya límites al ejercicio del poder, es inviable que esas entidades puedan funcionar como normalmente ocurra y, por ejemplo, se eviten situaciones reñidas con la democracia. Y tanto las Fuerzas Armadas como el Poder Judicial en Bolivia, que son instituciones de importancia por las misiones que establece al respecto la Constitución, no están desenvolviéndose como correspondería, porque en esos casos lo que hay es una sumisión a cualquier dictado que pueda provenir del Ejecutivo. También las Fuerzas Armadas consecuentemente se encuentran en medio de esta dinámica y es altamente improbable que se presente un golpe de estas características debido a ese sometimiento, a esa sujeción que hay por parte del grupo castrense. Ahora, hay algo más que debe ser remarcado en este caso, porque no solamente se ha hablado, Víctor Andrés, de si habría existido un golpe de Estado al margen de las declaraciones que fueron señaladas claramente por Zúñiga y que ya han sido obviamente negadas por el ministro de Gobierno, indicando que no tiene ningún tipo de credibilidad. También se había conjeturado respecto a la posibilidad de un autogolpe. ¿Por qué? Porque en la situación crítica que está siendo enfrentada y hasta padecida por los bolivianos, el régimen de Arce se encuentra sumido en una serie de problemas que van desde el punto de vista financiero, económico, político, de tal modo que precisaría de alguna experiencia excepcional para recuperar algo del respaldo de la ciudadanía. Y claro, presentarse como víctima de un golpe podría ser algo significativo. Pero por otro lado estaba el hecho de que él abandonara cualquier pretensión de seguir en el poder y accediera a dar el poder a los militares. Por eso se hablaba también de un autogolpe. Y en el caso de Bolivia hay un antecedente histórico, el año 1951, el entonces presidente de la República, que antes había sido vicepresidente, Mamerto Urriola Goitia, hace eso, entrega el poder a los militares porque no quería que asume el MNR. El MNR gana las elecciones, se da el mamertazo, Mamerto entrega el poder, asume el militar Hugo Balliván Rojas e impide momentáneamente que los MNRistas gobiernen, que lo van a hacer luego en la revolución de 1952. Hay ese antecedente, pero claro, no es sostenible
que se haya dado un autogolpe en Bolivia, porque nunca Arce dijo voy a dar el poder a los militares. Se descartaría no solo, por lo que se sabe, una tentativa de golpe, sino también hasta un autogolpe, de tal manera que nos quedaría, como señalé al inicio, una farsa, una puesta en escena, algo que es poco creíble, pero que sí tiene que ver, me parece, con la crítica situación que vive Bolivia, que desde toda perspectiva se pueda acreditar, por la falta de dólares, por la falta de combustible. El viaje a Rusia que hizo Arce tenía que ver con la necesidad de obtener diésel, porque la realidad no es ni de lejos grata y esto podría conducir a que se tomen medidas desesperadas. Claro, la tesis del autogolpe empieza a tomar fuerza porque la economía boliviana está a portas de producir un quiebre, no sé, de una implosión por falta de dólares y porque simplemente el modelo se agotó. Explícanos esta situación, Enrique. Es tan grande la desesperación que hay y además inocultable los problemas que se padecen en Bolivia, que extraordinariamente el régimen de Arce ha optado por autorizar el uso de monedas digitales, criptoactivos recientemente, a pesar de que durante todo este tiempo se había negado de manera contundente porque indicaban que allí había una fuente de criminalidad, entre otras explicaciones que resultaban insostenibles. Pero es tan categórico lo que se está viviendo en términos de desesperación que han tenido que acceder. ¿Por qué? Porque no hay dólares. Entonces, un mecanismo que puede seguir a alguien con el objetivo de llevar adelante negocios internacionales, que permita importar productos, en el caso de Bolivia, es el tema del Bitcoin, de los criptoactivos, de las monedas digitales, y como no existen dólares ni habrá lo que antes sí se presentaba con cierta regularidad, se accede a esta clase de situaciones en contra de lo que ellos mismos habían mantenido como una postura casi sacrosanta de este y el otro régimen del movimiento del socialismo en Juan Morales Saima. Entonces, esto evidencia que la situación es crítica y que se trata de salvar como sea. Ir a Rusia, no con el objetivo de respaldar lo que hace Putin en Ucrania, aunque se ha dicho algo al respecto, sino para buscar diésel, también pone al descubierto que hay una crisis que no puede ser ni moderada en cuanto a reconocimiento por parte del MAS, independientemente de los otros problemas, porque siguen contener inconvenientes en el Parlamento, hay sesiones del Congreso que se llevan adelante, después se plantean acciones constitucionales, se anulan esas sesiones, se plantean otras acciones, no existe un control efectivo del gobierno en cuanto a lo que está sucediendo en materia de la legislatura, ni menos aún en el escenario de la economía. O sea, algo así que en medio del poder que se concentra en Arce hay tendencias a la anarquía, ¿no es cierto? Y esto seguramente tiene que ver con esta feroz disputa entre Luis Arce y Evo Morales. La pregunta es, ¿cómo se ubica esta disputa luego de este golpe o de esta puesta en escena de un golpe, para llamarlo de alguna manera? Algunos, Hay que volver, sí, hay que volver al general Zúñiga, porque ha sido Zúñiga el que tuvo disputas a través de declaraciones con Juan Evo Morales Saima. Zúñiga ha sido acusado de corrupción por más de un hecho irregular, desde luego que no hay ninguna sentencia condenatoria ejecutoria en su contra, y Juan Evo Morales Saima ya manifestaba que él era partícipe de un plan con el objetivo de atacarlo, de desprestigiarlo. Y Zúñiga ha reaccionado y es una de las personas que en estas declaraciones había manifestado que estaba en contra del caudillismo, lo que implicaba respaldar a Arce e ir en contra de Evo Morales. Supongo que en estas circunstancias Zúñiga ha tenido que decantarse por la autoinmolación, se va a sacrificar, mantendrá esa versión el gobierno de que Zúñiga es golpista. El golpista tendría que buscar favorecer a alguien, no va a decir que va a favorecer a Evo Morales porque era básicamente uno de sus enemigos. Imagino que se intentará alargar el discurso de que está buscando un beneficio para las Fuerzas Armadas, pero en resumen ya no se explotará ese vínculo ni la confrontación. Queda claro, sin embargo, que cualquier tipo de cuestionamiento mayor en estos casos ya podría ser empleado por el gobierno, aunque su credibilidad es escasa, para hablar de otros movimientos irregulares que pretenderían lo mismo. Un discurso, sin embargo, que francamente hoy, a horas de
lo que ha sucedido ya no es creído por la mayoría de la ciudadanía, sino todos. Lo que hay en abundancia son memes, comentarios de burlas, afirmaciones irónicas, sarcásticas, pero nadie hoy está profundamente consternado por lo que ha sucedido. Ni siquiera anoche, Víctor Andrés, lo que había era un clima de burla y no así de preocupación a partir de un hecho que en otras circunstancias sería gravísimo y merecería una condena profunda y prolongada. Ahora, el otro tema es la oposición no emerge en Bolivia, ¿no? No surge la oposición a pesar de este desgobierno, a pesar de este desmadre de la economía. La economía está a punto. Bolivia, para salvarse económicamente, va a necesitar de un shock, de un ajuste durísimo, pero no surge la oposición. Comentario, Enrique. No surge y hay medidas como las que se presentaron ayer que resultan explotadas con fines de cuestionamiento al gobierno, incluso se lanzan observaciones de tono negativo en contra del movimiento al socialismo, pero por otra parte no hay efectivamente esas otras alternativas que hagan posible a la ciudadanía contar con cierta esperanza y cada vez hay menos tiempo. Las elecciones son el año que viene, 2025, no hay mucho margen porque difícilmente surgirá una figura que acabe con todos de manera sorprendente. Lo más probable es que las mismas personas que ya han anunciado sus intenciones de ser candidatos a la presidencia, Samuel Doria Medina, Manfred Reyes Villa, que hace más de 20 años Manfred Reyes Villa fue candidato a la presidencia, cuando Juan Evo Morales Jaime obtuvo el segundo lugar, él fue candidato en esa época, el año 2002, actualmente es alcalde de Cochabamba y ya ha manifestado su intención de terciar nuevamente en estos procesos. De tal modo que no solo que se repiten actores, sino también que se mantiene invariable el tipo de oferta que hacen a la ciudadanía. Nadie está hablando, salvo algunas pequeñas voces, de acabar con los males estructurales, con el problema central que es el estatismo. Al contrario, está pensándose en cómo recurrir a mayores financiamientos cuando lo capital es disminuir los gastos. Acá se habla de la necesidad de que se aprueben leyes para incrementar los préstamos, pero se gasta lo mismo, hay subvenciones que se mantienen, hay bonos que resultan invariables y así es muy difícil que esta situación cambie. Lo más seguro es que la crisis se agudice y ya únicamente, ya no solo con farsas militares, sino con protestas mayores de parte de la ciudadanía. Digamos, te planteo un tema final, Enrique. Tú has señalado la crisis económica y las alternativas. O se sigue endeudando la economía boliviana para mantener el nivel de gasto o se ajusta y se va a un ajuste dramático, porque tendría que ser dramático, ¿no es cierto? ¿Cuál es el sentimiento de la sociedad boliviana? Todavía no hay conciencia de que solo van a salir de esta situación del ajuste. En el Perú lo hubo en los años 80 porque llegamos al final, al fondo de los fondos. Faltaría eso en Bolivia para que exista esa conciencia. Yo me temo que todavía no existe una profunda convicción del nivel de crisis en que se encuentra Bolivia. Sí se conoce cada cierto tiempo de situaciones que impactan. Conversábamos la otra vez de que en Bolivia no se podía conseguir tomates, que el tomate era más caro que muchas cosas. También en relación con la gasolina y ya forma parte a veces un escenario de la cotidianidad, estar haciendo 15 o 20 minutos cola esperando para que le carguen a uno gasolina. Eso se toma así como una situación que no debería ya sorprender, menos todavía los dólares. Ya nadie sorprende que el dólar ahorita que estaba oficialmente entre 6.86 y 6.96, está a 9.20, porque ya hay un dólar blue en el caso de Bolivia, hay algunas páginas que se ocupan de recabar y dar esa información, y eso tampoco ya origina grandes movilizaciones. Entonces, lamentablemente, con el paso del tiempo, uno podría irse acostumbrando a estas situaciones que no deberían ser toleradas, pero que por desgracia consienten muchos individuos y que dejan en evidencia que todavía esta crisis podría prolongarse
sin que exista una indignación mayor y sin buscar verdaderas alternativas que se justifiquen en términos de la radicalidad que se necesita. De tal manera que sí, podríamos decir hay que buscar alternativas, pero que no sean medidas tan drásticas, que se trate de una transformación gradual y no rotunda ni contundente. Yo no creo que estemos ni de lejos cerca de lo que vivieron ustedes, aunque allí el peso del terrorismo también era significativa, ni lo que ha estado sucediendo en Argentina con Milei. Acá difícilmente un gobernante tomará la palabra y le dirá hay que sacrificarse, que durante los próximos 2 años tenemos que padecer una serie de problemas debido al uso irresponsable del poder que debe ser endilgado a la gente del movimiento al socialismo. Ninguno de los candidatos va a decir eso. A lo sumo dirá, hay que hacer algo diferente, pero no va a pedir sangre, sudor y lágrimas como Churchill, porque no creo que en ese ambiente de radical sinceridad las personas terminen respaldando a esos candidatos. De acuerdo, Enrique, infinitamente agradecido por este análisis, esta descripción de la situación de Bolivia. Y bueno, nosotros siempre de acá haciendo votos para que las fuerzas democráticas logren que estar una alternativa y recuperar la democracia, el equilibrio de poderes en tu país. Muchas gracias, Enrique. Muchas gracias, Víctor Andrés. Es siempre un gusto estar en el Montenegro, incluso cuando llega la necesidad de comentar farsas. De acuerdo, Enrique. Muchas gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición. Gracias.